COVID-19, vamos a hablar ahora de una medida bastante polémica que puede ser constitucional, no constitucional, justa o injusta, dependiendo del ángulo desde el cual se mire. Desde el punto de vista, desde la perspectiva de aproximadamente 350.000 personas que trabajan en el Estado, es una muy buena noticia, porque hace tiempo que merecen derechos laborales, los derechos laborales que la ley les otorga, como CTS o gratificación, entre otros. Bueno, 348.000 personas en los últimos 18 años han estado trabajando para el Estado sin estos derechos. Había una razón, era no cargar, no agotar la caja fiscal, porque esto al mismo tiempo representa más o menos 3.000 millones de soles al año adicionales, y son beneficios que han sido aprobados por un estamento del Poder Legislativo que no tiene, de acuerdo a la Constitución, iniciativa de gasto. Pero antes de entrar en ese dilema constitucional, hablemos de la parte buena, que son los derechos nuevos que han adquirido los trabajadores del CAS. Y para ello vamos a hablar con el abogado César Puntriano, el abogado laboralista, y le damos los buenos días al abogado César Puntriano, porque tenemos que hablar de este grupo de trabajadores enorme. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación, René. Antes de hablar del tema constitucional, etcétera, ¿cómo era el régimen CAS y qué significa CAS y por qué hay tanta gente en ese régimen y en dónde trabajan? Gracias por la pregunta, es muy oportuna. El régimen CAS data del año 2008. Es un régimen que inicialmente fue pensado de manera transitoria, como un régimen temporal, porque antes del 2008 teníamos un gran inconveniente para esos trabajadores en el Estado, porque estaban fuera de planilla. Es decir, antes del 2008 se les contrataba bajo un régimen llamado de servicios no personales, donde eran trabajadores que tenían horario, que tenían jefe, pero no les reconocían ningún derecho laboral, cero. Por muchos años, por muchos años. ¿Antes del CAS? ¿Antes del CAS? Antes del CAS. El correcto, CAS significa correcto. Contratación administrativa de servicios. De servicios, correcto. Entonces, ¿qué pasó? Es lo que ocurre? Se ideó el régimen CAS, el 2008, correcto, en el gobierno de Alan García. Correcto, en el gobierno de Alan García, cuando el ministro de Trabajo era el profesor Mario Pasco. Entonces, él tuvo la idea, junto con otros expertos, de reformar de alguna manera el régimen público para crear este sistema o esta forma de contratación de manera transitoria, y son temporal. 348.000 hogares, ¿no? Correcto, O sea, correcto. ¿y dónde trabajan, doctor? ¿En todos los estamentos del Estado? O sea, ¿cómo es esto? Sí, en ministerios, en gobiernos locales, en gobiernos regionales, en entidades públicas. No trabajan en las empresas estatales. Menos en el Congreso. En el Congreso no hay CAS. También hay CAS. También hay CAS. Okay. También hay CAS, sí, correcto. Entonces, la idea de este régimen es que fuera transitorio, porque en el año 2013 se gesta un nuevo régimen, que es el régimen del servicio civil. Servir. Exacto, el servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y este régimen servir era el que iba a unificar los regímenes estatales, porque hay que considerar que en el Estado no solamente hay CAS, hay ya régimen servir, pero también hay regímenes antiguos. Por ejemplo, hay un régimen de carrera pública que data de los años 80, además de los docentes, Fuerzas Armadas, personal de la salud. O sea, hoy día hay una diversidad de regímenes estatales. Y lo que se buscaba era, con el servir, unificarlos. Pero lamentablemente a la fecha no se ha tomado esa decisión. Y sigue la multiplicidad de regímenes. ¿Es una decisión política que no se ha tomado o una decisión administrativa? ¿De qué depende que se unifique? Mire, yo creo que es más un tema político, porque en el camino han habido entidades que han ido transitando al régimen servir, pero no todas. O hacen una huelga, qué sé yo, ¿no? También hay ese tipo de bloqueos. Pero en cualquier caso, ¿qué derechos adquieren ahora los trabajadores CAS? ¿Cómo les ha cambiado la vida? A ver, todavía por si acaso no tenemos la ley. Lo que ha ocurrido es que el Pleno ha aprobado en segunda votación. Lo que sigue es que esta norma pase al Poder Ejecutivo, que tiene 15 días hábiles para
promulgarla u observarla, ¿ok? O sea, todavía no tenemos la norma. Si el Poder Ejecutivo la promulga, desde el día siguiente que se publique en el diario oficial ya es obligatorio. Ahora, Eso pero falla. usted sabe, no quiero politizar la entrevista, y es que Ejecutivo y Congreso son lo mismo ahorita, ¿no? O sea, lo más probable es que no la observen. Usted lo ha dicho. Ahora, en cuanto a su pregunta concreta sobre los beneficios, hay dos beneficios que se reconocen. Gratificaciones, como puede tener cualquier trabajador privado, ¿no? Julio y diciembre, una remuneración adicional percibirían, y también compensación por tiempo de servicio, la famosa CTS, que sería una remuneración mensual por año de servicio. Eso es, digamos, la novedad que trae este proyecto aprobado. Este proyecto, y esto implica un forado de 3.000 millones de soles al año, más o menos, y ahí entra el conflicto si el Congreso tiene o no iniciativa de gasto, y esta ley de promulgarse acarrearía un gasto del Estado. Por eso que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene ciertas reticencias, ¿no? ¿Y cómo, es correcto. Y que los del trabajadores del CAS, cómo giran, cómo facturan? ¿Giran un recibo, una especie de recibo por honorarios o un equivalente? ¿Cómo se les paga? Si bien en el 2008, cuando sale la norma CAS, no se les reconocía como trabajadores, luego el Tribunal Constitucional en el 2010 emite una sentencia y los reconoce, es decir, son trabajadores estatales, es un régimen especial laboral más. Yo quería hacer un par de comentarios, usted muy bien lo ha dicho, ¿no? Está esta discusión de que la Constitución señala que el Congreso no tiene iniciativa de gasto salvo su presupuesto. Recordemos que en el año 2021 hubo una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con la contratación de personal sanitario en la pandemia, ¿no? Donde se permitió esta iniciativa de gasto. Ya hemos escuchado más de una vez a la presidenta del tribunal diciendo que eso era una excepción, ¿no? Pero hay una ventana, lamentablemente, ahí. Y lo siguiente que hay que considerar es que si este proyecto se vuelve ley, los CAS van a tener efectivamente una gratificación, pero quienes van a seguir ganando el aguinaldo son los otros trabajadores estatales, los de carrera de los años 80. Van a seguir ganando el aguinaldo los docentes universitarios, el personal de la salud, porque ojo, hoy día el CAS gana un aguinaldo de 300 soles, por si acaso. O sea, va a pasar de 300 soles de aguinaldo a un sueldo de gratificación. ¿Y cuál es el máximo sueldo de CAS? Mire, más o menos los CAS, hay un tope de como 14.000 soles para los trabajadores estatales, pero depende de la entidad en realidad. Pero ¿a dónde quiero apuntar con lo que decía hace un momento? Que claro, los trabajadores que acabo de mencionar que ganan el aguinaldo podrían también decir, oiga, ¿y por qué yo no? ¿Por qué él casi, y yo que soy un trabajador estatal igual que él, yo sigo ganando 300 soles? O sea, también esta norma desde ese punto de vista podría ser discriminatoria, ¿no? Podría quebrar este principio de la igualdad ante la ley. Claro, porque que a sí. unos sí, a otros no. Claro, y eso no se ha visto, lamentablemente. Exactamente, y concuerdo plenamente con usted, y vamos a estar atentos a si se observa o no. Vamos a ver qué dice el Ministerio de Economía y Finanzas nuevamente, y si es que se termina aprobando. Muchas gracias, doctor Puntriano, gracias por sus alcances y su tiempo. 8:28. San Fernando regala